¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo encuentro de cada día jueves. Ya bastante pasadita de las 23 horas, pero estamos junto a ustedes a través de la 106.3 FM Music para Chile y el mundo. También por el fanpage de la radio, para que comencemos este nuevo navegar lleno de misterios, temas paranormales, ufología y aquellas cosas que la ciencia no tiene explicación. Comenzamos un nuevo navegar. Estamos listos para comenzar la barcaza de lo desconocido. Agradecemos a quienes nos acompañan a través de la 106.3, frecuencia FM para todo el Valle de Curacaví, también www.fmmusic.cl y el fanpage. El tema, para muchos, muy reconocido, para quienes somos de aquella época dorada del pop de los 80, Ghostbusters, de Ray Parker Jr. ¿Quién no reconoce esa canción? Un One Hit Wonder. Pero también banda sonora de la película, de las películas, Los Cazafantasmas. Exceptuando aquella que echaron a perder, pero el resto sí vale la pena. Comenzamos inmediatamente a saludar a quienes nos acompañan el día de hoy. A ver, vamos a ver quién nos llama. Aló, buenas noches. Aló. Aló, Sí, buenas noches. ¿cómo está, don Alejandro? Aló, aló, ¿Me aló, conoce la voz, no, aló. Manuel? Hoy no se escucha nada, así que vuelvo a llamar, porfa. Ya, bueno, continuamos con el programa. Hoy se escucha re mal, con mucho eco. No sé quién, parece que era Manuel, así que aprovechamos de mandarle un saludo que nos está llamando. Y soy Mario, no Alejandro. Eh, Tanto tiempo y no me reconoce. Oye, como les comentaba anteriormente, comenzamos a saludar a quienes nos acompañan en esta oportunidad. Como es Ibaleco Valenzuela, hoy en Valenzuela. Muy bienvenido, ahí está descansando del programa Eufónica. Finalizaron temporada, así que un tremendo saludo. También para Fernando Meneses, que nos acompaña. Reinaldo Uribe, un saludo súper grande para ti. Llegó uno de los Gabrieles, ¿cómo está? Gabriel Escudero. Bienvenido a la barcaza y gracias por estar junto a nosotros en esta oportunidad, en esta fría noche de jueves. También para Pablo Enríquez, que está escuchándonos y viéndonos desde Quintero, quinta región de nuestro país. Todas las buenas vibras, querido amigo. Sé que todo ha salido muy bien, así que vamos que se puede. Acá a la distancia le mandamos todo el apoyo. También para Paolo Sepúlveda, muy buenas noches. De la zona centro-sur de nuestro país, exactamente desde Concepción. También para Gerardo, creador de la Tierra, que nos está escuchando desde Santiago. Álvaro Romero, desde Maipú, nuestro querido fotógrafo de las nubes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Extiendo también el saludo para Verónica FS. Muy buenas noches, señorita. Gracias por estar presente. De ahí nos vamos a una de las zonas más afectadas dentro de lo que fue la problemática el problema climatológico de la semana pasada, que estuvimos bastante acongojados y también muy aproblemados tanto en Curacaví como María Pinto. Así que un saludo para nuestra querida auditora, amiga Elizabeth Antivilo, gracias por estar presente y espero que no haya pasado ningún pormenor en María Pinto. De ahí nos vamos a Las Rosas, que estuvo ahí aislado algunos días. Nuestro querido amigo Felipe Arregada desde Las Rosas, acá en Curacaví, ¿cómo estás? Muy buenas noches. También para Janet González, un saludo gigantesco que nos está acompañando acá en la barcaza. Tenemos tema para el domingo. Ah, sí, por supuesto, siempre y cuando Ibaleco participe. También para José Nostroza, que nos escucha desde La Serena. A ver, vamos a ver si nos escuchamos ahora. Aló, buenas noches. Manuel, Hola, don Mario. baje el volumen de su radio porque está acoplando. ¿Ahora sí? No, se escucha con eco. ¿Cómo está? Aló. ¿Bien? Aló. No, se escucha pésimo, Manuel. Lamentablemente se escucha mal desde su teléfono, así que de acá yo igual le envío un saludo súper grande. También para quién los saludos, para que no perdamos el hilo conductor, para Antonio Chávez que nos está viendo desde Plaza Italia. ¿Cómo está, querido amigo? Espero que esté muy bien, no tenga tanto frío ahí en Plaza Italia. También para Edgar Aranda que nos está escuchando desde Cúcuta, Colombia. ¿Qué tal? Bienvenido al programa del día de hoy. ¿Se extrañó el jueves pasado? Bueno, lamentablemente cuando es feriado acá en la radio, se efectúa un descanso para todos los auditores por los trabajos de la semana. Así que cuando es feriado, lamentablemente no hay barcaza. Y aconteció la semana pasada, que era celebración de los pueblos originarios y también solsticio de invierno. El año nuevo mapuche, ya para que lo tuvieran en conocimiento.
También para Jimena Palma, un saludo súper grande. También agradecido de que esté junto a nosotros en esta oportunidad. Para Grim Reaper desde Australia, desde las lejanas tierras de los canguros, muy buenas noches. Se equivocaron de número. También para... ¿Para quién? Para Desierto Arte Elki, que estamos escuchando su música de fondo con el tema favorito de Capitán UFO, del disco Cruz del Sur, Pléyades. En los teclados Javier Castro, Desierto Arte Elki, que extiende un saludo súper grande. Gracias por estar presente. También para José Hernán Cárdenas, que nos está escuchando desde el norte de nuestro país. Bienvenido. Y serían los que están presentes el día de hoy. Y antes de comenzar el relato que está interesante y viene de acá, de la región metropolitana, vamos a aprovechar ya que se va a lanzar un cuarto libro. Están atentos. Me quedan 5 y 5. No me quedan más. La Barcaza de lo Desconocido, último libro lanzado, tercer libro a su haber de su servidor. Y el segundo, que es No solo de Valdés, Vive la Ufología. Los mejores casos recopilados por mi parte del fenómeno OVNI. Ojo, hay que tener presente para quienes quieran adquirirlo, solamente del fenómeno OVNI y no son tratados en la Barcaza. Esto fue una recopilación aparte, una investigación propia de más de 18 casos. Es un largo trabajo. Para quienes digan que uno no investiga, acá está. Y la recopilación de La Barcaza de lo Desconocido del año y medio de lanzamiento del programa. Así que aprovechen porque se viene la cuarta edición. Lo que nos hablan los barcasianos, así que estén atentos al próximo lanzamiento del cuarto libro y un quinto que también se viene ahí por septiembre, octubre, espero, o noviembre, que será un libro sorpresa que van a haber muy pocas ediciones porque es algo que estoy trabajando hace mucho tiempo y otros más que hay mucho trabajo de por medio. También se lanza esta semana la edición número 42 de la revista ODE News en su quinto aniversario. Cuando te pregunten, y yo lo digo así como en tercera persona, cuando te pregunten, ¿qué has hecho por la vida? Bueno, llevo 5 años editando y haciendo una revista en compañía de grandes amigos, Germán Manríquez, Marcelo Moya, también está Sergio Sánchez, en conmemoración y autorizado por nuestro querido amigo que en paz descanse, don Patricio Borlone. Todos sus escritos van a ser publicados en la revista a petición de él, cuando estuve en su casa, así que aprovechen. En su quinto aniversario, la revista ODE News. 5 años ya, publicando ciencia y pseudociencia. Saludos para Claudio Durán, muy buenas noches. Y se acaba amaneciendo. Pero usted está en Plaza Italia, pues señor Antonio. Está a paso de la calle Brasil también. Un saludo para Carlos Quesada. Si no se escucha, a ver, vamos a ver. ¿Aló? No, se escucha con retorno. ¿Aló? ¿Aló? Aló, Buenas noches, ¿con quién habló? con Manuel, pues. Manuel, se escucha pésimo el teléfono, por eso yo le decía por la radio, le mandaba muchos saludos porque se escucha acoplado, se escucha con eco y se escucha re mal. Tengo todo apagado, por eso mismo, Mario. Ya, pues le envío un saludo súper grande y esté atento al programa del día de hoy que va a estar bastante Sí, interesante. escucharlo, don Mario. Ya, pues se agradece mucho su Listo. saludo. Ya, gracias. Chao, chao. Chao. Ahí está Manuel. Insistente el hombre, pero se agradece mucho porque eso significa que hay mucha estima a su haber por nosotros y eso se tiene que agradecer siempre. Agradecer todo lo que se hace, todo lo que nos apoyan y todo lo que están acá. Y otro dato sumamente importante, la próxima semana vamos a tener un programa especial porque cumplimos 3 años de transmisión ininterrumpida de La Barcaza de lo Desconocido. Así que estén atentos, viene un relato relacionado al Cerro de las Brujas de Curacaví. Y unos datitos súper importantes que les vamos a estar dando información sobre los curacavinanos, unas sorpresas que encontré por ahí, indagando, y nos va a acompañar un tremendo relato aniversario del tercer año de La Barcaza de lo Desconocido, que sería la próxima semana. Y en esta oportunidad, lo mencioné, es ahora, este mes, 5.º año de lanzamiento de la revista ODE News. Así que vamos con todo. ¿Estaríamos listos? Saludamos a Mónica Monreal, que también nos está escuchando. Nuestra querida amiga y también participa de Cierto Arte Elki. Y vamos con todo. Comenzamos el programa el día de hoy con un relato de aquellos que no los dejará dormir.
Así es, tenemos carrete la próxima semana. Vamos a tratar e intentar hacer un programa de larga duración, pero también comento que el cansancio me está pasando la cuenta de tantas cosas. Imagínense que estaba grabando el podcast ahora para ya poder subirlo el día de mañana. Un tema muy interesante, Legión Oculta. Preparando ya el programa para el día sábado, el feedback, y el programa el día domingo, el conversatorio, y los demás. Entonces, el cansancio me está pasando la cuenta, así que les pido un poquito de paciencia, si me ven un poco ahí con los ojos medio cerrados, y la próxima semana aguantar en ese programa especial aniversario de 3 años, cumpleaños número 3 del programa La Barcaza de lo Desconocido, también en la FM Music. Bueno, acá tengo energética por si acaso. Si se preguntan, estoy siempre acompañado de una de ellas. Me está haciendo pebre, voy a tener que dejarla de tomar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es la única forma de sobrevivir. En este caso, al ritmo que llevo yo. Los invito a que alguien me siga el paso, no creo. Estamos hechos pebre. Ese es uno de los misterios de la vida. ¿Por qué me mantengo lúcido todavía? Ya. Bueno, el día de hoy vamos a ir con un relato relacionado al ámbito paranormal. Uno que ya ha sido comentado con anterioridad, pero sí hay que traerlo a colación porque ha suscitado tanto acá en Curacaví. También en Colina, tiempo atrás, nosotros pudimos hablar sobre esa temática. Y en esta oportunidad nos vamos a ir a un lugar no tan lejano. Voy a corroborar bien la comuna. Yo sé que acá, para no cometer un error garrafal en base a la ubicación, lo cual no corresponde, hay que darlo como corresponde, valga la redundancia. Perfecto. Nos vamos a dirigir a Lonquén, comuna de Talagante, en el sector El Recreo. Vamos a viajar a los años 80, en una juventud bastante movida, bastante llena de misterios en este aspecto relacionado a esta temática. Y el relato viene por parte de un amigo muy cercano, un amigo muy querido que ha confiado poder entregar este tipo de información a pesar de que ya ha sido divisado este ser por muchas partes acá en la región y tanto a nivel nacional. La oscuridad siempre guarda secretos. El misterio siempre nos trae dudas y esas dudas nos complican la existencia y el miedo ante lo desconocido. Aquellas cosas que no podemos explicar y que nos deja en una zona bastante incómoda de incertidumbre. Y eso provoca que nosotros podamos reaccionar de maneras distintas ante cualquier tipo de situación. Cada uno de ustedes, voy a hacer una pregunta abierta, siempre han estado inmersos dentro del ámbito paranormal. Si no, no estarían acá en el programa. Quizás algunos por mera curiosidad, para poder, en este caso, alimentar su conocimiento y absorber más sapiencia en base a esta temática. Pero la gran mayoría de los cuales están acá en la Barcaza de lo Desconocido y lo han estado por 3 años o más. Estamos hablando del año 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Más de 7 años con los podcasts en Evox y también en Spotify. Siempre han hecho mención de que han tenido un encuentro, ya sea con alguna entidad espectral, con algún susodicho pequeño que le gusta mucho jugar, muchas veces dañar y a la vez también cuidar, o a la vez también con mancias como es la brujería, cosa que de verdad esa temática está muy inmersa dentro del folclore nacional y también lo que corresponde a las temáticas antropológicas y el estudio del folclore. Son cosas, leyendas que, bueno, mitología y leyenda que sobrepasan esa línea cuando los testigos siempre llegan a nuestro haber y nos comentan algún relato. En la semana pasada, si es que no me equivoco, el día domingo, nos estábamos acordando de la noche de San Juan, que fue de 23 a 24, y saltaron a colación varios casos de la barcaza relacionados a la higuera. Ustedes se recordarán el caso de la gallina con pollitos que aparecía al lado de un maizal, y para qué decir de un manuscrito o grimorio encontrado en las raíces de uno de estos árboles misteriosos que han estado dentro de toda la mitología mundial, inclusive dentro de la religión católica. Entonces cada uno de ustedes puede tener un punto de vista distinto ante esta temática. Por ende, en Lonquén
en los años 80. Vamos a colocar un año en ejemplo, porque acá no quiso dar o especificar uno directo, sino que en la década de los 80, cuando este señor, que ya no es tan avanzada edad, sino que estamos hablando, no sé, voy a tirar una edad al aire porque si me llega a escuchar, después me va a decir que lo trato de viejo, y no es así. Debe estar ahí más o menos transitando los 55 años, un poquito más. En su juventud, claramente, al vivir en un sector campestre, vivió muchas experiencias extrañas, de las cuales ya le acabo de hacer mención. Y que más de alguno de ustedes, y que espero levanten la mano y también me puedan decir, ¿saben qué? Yo también lo he vivido, o tal experiencia, son parte de su haber. Y quizás pueden corroborar, afirmar este tipo de relatos. A pesar de que nosotros como Barcaza lo desconocido tenemos un punto de vista neutral ante la aseveración y negación, más que nada por el respeto hacia los testigos y también a quienes ven el programa. No encargamos solamente de entregar relatos, no de afirmar ni tampoco negar, de informar o comentar. Puente de unión. Entonces nuestro querido amigo, ya cuando estaba en su juventud, comenta que en aquel lugar llamado el sector El Recreo de Lonquén, en los años 80, la vida era bastante apacible y a la vez también muy segura en base a la cantidad de habitantes, que prosperaba también en base a la amabilidad y la buena existencia por parte de los vecinos. Un lugar claramente campestre que se podía adquirir cualquier tipo de productos y no había esa necesidad de peligros, de delincuencia como lo que pasa el día de hoy, pudiendo jugar hasta las altas horas de la noche, tanto en primavera y verano. En invierno, olvídenlo. Los aguaceros, las inundaciones, siempre dejaban en un punto aparte ese sector de Lonquén, Calera de Tango, Talagante, problemas más que nada por la irrigación del agua. Pero en aquella época en la cual siempre estaban jugando o tenían la posibilidad de estar hasta más tarde, siempre tenían la posibilidad de poder compartir, ya sea con familiares, vecinos, que eran muy pocos, más que nada por la demografía del lugar, la cantidad de personas y habitantes por kilómetro cuadrado en aquella época, que no era tan extensa como el día de hoy, que todos quieren escapar de la capital, de la selva de cemento, para poder estar en un lugar más apacible que el campo. Y muchas historias se contaron. Entre muchas están los famosos duendes, los famosos tuetués o brujos, chonchón, como les quieran llamar, y apariciones espectrales, cosas que ya hice mención. Pero a pesar de eso, de jugar hasta altas horas de la noche en esa época estival, no acontecían tantas situaciones, sino que eran solamente comentarios. O escuchar ese famoso pájaro a la distancia. O algún tío, o algún vecino, o cualquier persona hacía mención de que tenía un duende en la casa y cosas por el estilo. Y con el pasar del tiempo, ya como les dije, hice mención, año 85, lo coloqué como un punto o hito más que nada para tener una referencia a esta experiencia. Avanzamos hacia el invierno y un joven ya casi adolescente, en pleno invierno ayudaba mucho en su familia, a pesar de que no eran tanto los hermanos, sí tenía muchas cosas que hacer. Lo que decía anteriormente de la lluvia, y al tener que poder secar la ropa dentro de la casa porque no había secadoras en ese tiempo, no estaba la posibilidad y tampoco la comodidad, tenían que hacerlo con el clásico secador de ropa, que era hecho de mimbre o de bambú, en forma cónica, y abajo se colocaba un brasero. Y de esa forma podían secar la ropa. En su casa, como era bastante grande, tenían más de uno. Por ende, tenían que hacer un fuego en una quincha afuera para poder traer el brasero con brasas calentito para poder apaciguar las frías noches de invierno, como los que es ahora. Hagan cuenta esta época. Claramente anochecía más temprano, o como él me decía, nos guardábamos temprano, una por el frío, la humedad, y preferían estar más acogedoramente cómodos en su casa, quizás escuchando radio o viendo televisión, blanco y negro, si que tenían la posibilidad, lo cual no me lo dijo, solamente que escuchaban mucha radio. ¿Cuál es el YouTube de Germán? Pero se lo acaba de decir Germán Manrique Ufología. Ese es el YouTube. Ya. Muchas personas de campo y zonas rurales dicen que escuchaban al pajarito. Él también lo escuchaba y vamos a llamarlo Fabián, a nuestro querido amigo. Ya para mantener un anonimato solicitado por él. Y Fabián
don Fabián en este caso, siempre también escuchaba ese tipo de cosas. Entonces, en ese periodo de invierno, comenzaron a circular comentarios, más que nada por los fines de semana, cuando podían asistir al centro de Lonquén a adquirir productos como era costumbre en el campo, y todos los vecinos se encontraban en ese lugar, ya que los pagos eran semanales y los patrones los entregaban más o menos como a las 2 de la tarde, y las mamás iban con sus hijos a comprar las cosas, comprar mercadería y también abastecerse para aquellos momentos en los cuales no podían salir. Ya saben, quintales de harina, de azúcar, aceite, suelto en ese tiempo. O como dice Jorge Hernán Cárdenas, aquellas historias de bracero porque vamos para allá. Y claramente al juntarse a comprar, el comentario de los vecinos era el siguiente. Y acá yo lo voy a tratar de hacer textual porque no tengo, o sea, tengo muy buena memoria fotográfica en este caso para ciertas situaciones, las que me convienen, obvio. Pero él hacía alusión de que los vecinos llegaban y le decían a su mamá, oiga vecina, escuchó algo raro que anduvo dando vueltas por la semana cerca de uno de los canales que está por acá. Obviamente la mamá le decía, sí, pues vecino, sí también escuché. Y llegaba otra vecina, y llegaba otra persona, llegaba la presidenta de la Junta de Madre, imagínense. Y también hacían la misma mención de que escuchaban algo raro que transitaba por las oscuras planicies o campo de Lonquén. Entonces, este joven, Fabián, al tener el sueño muy pesado, no escuchaba este tipo de situaciones y a la vez también le traía muchas dudas porque si los adultos grandes comenzaban a hablar este tipo de cosas era porque realmente estaba pasando y se podría volver a repetir. Claramente no era todas las noches, pero una vez cada 2 semanas, muchas veces, se podía sentir algo extraño, muy tenebroso, lúgubre, que circundaba por el sector, como buscando algo. Y toda la gente lo escuchaba. Y como bien lo dice Jorge Hernán Cárdenas, el brasero en sí era un lugar claramente de conversa, a pesar de que en invierno, como lavaban la ropa el fin de semana, ocupaban casi el resto de los días para poder secar la ropa, la iban colocando en ese secador que aunque ustedes no lo crean, hace muy poco tiempo descubrí cómo era, y, y los niños también se reunían a escuchar radioteatros o escuchar música en esas clásicas radios a pila. Tomar mate al lado del brasero y escuchar a los adultos o más ancianos historias para dormir, nos comenta Jorge, claramente era espectacular. Yo no pasé por eso, es lamentable. O como nos dice Verónica, en casa de mis abuelos, al costado del brasero, en banquitas y chimeneas. Me hubiese gustado haber pasado esa época. Yo no... Sí, con braseros. Así como anécdota, mi mamá en ese tiempo compraba carne lo que se podía y me asaba un trozo de bistec en el brasero. Un dato aparte, un dato de mi infancia. Dice, ¿hay historias de brujos en ese lugar? Claramente, don Ibaleco. Muy buenas noches, señora María Eugenia. Bienvenida aquí a la barcaza. Bueno, en aquellos momentos en la cual la mamá comenzaba ya a arreglar las cosas para el día siguiente, o sea, arreglar a los niños, mandarlos a dormir. Claro, la ropa quedaba perfumada a humo, era un clásico. Y en ese tiempo no sé si alcanzó a existía la Wild Country, que era re antigua esa colonia que todavía está. Y en momentos se reunían a conversar lo que era el papá y la mamá. También esa misma situación. Oye, ¿escuchaste lo que andaba, ejemplo, antes de ayer dando vueltas cerca del canal que está ahí en las parcelaciones? Sí, le decía la mamá. Entonces Fabián me iba contando aquellas cosas que sus padres aludían y también sus vecinos sobre esa extraña cosa que andaba dando vuelta. Pero como nuestro querido amigo, nuestro querido testigo es, es muy curioso, quería averiguar, pero lamentablemente el sueño le ganaba la situación. Porque en el invierno, yo me acuerdo muy bien, nos mandaban a dormir temprano.
tipo 9:30, ya tenías que irte a la cama y no tenía la posibilidad de poder percatarse de lo que estaba pasando. Mira, muchos ejemplos, muchas situaciones están resaltando en base a lo que es el brasero. El tarro con hojas de eucaliptus sobre el brasero para los bronquios y le colocaban esos coquitos de semillas del eucaliptus también. Sí, insisto, ¿por qué a ustedes les pasaron todas esas cosas y a mí no? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo pasaron tan bien, tienen todos esos recuerdos y yo solamente lo hago mención por cosas que me han contado. Bueno, de otra parte. Entonces, nuestro testigo en la mañana siguiente se despertaba y decía, pucha, no pude averiguar qué era. No pude averiguar. Porque siempre era retarde cuando lo podían escuchar, tipo 12, 1 de la mañana. Pero en una noche de invierno, porque recuerda muy bien que aquella noche su mamá había puesto los braseros en su casa, estaban secando la ropa, como ya lo hice mención. Su papá se había acostado ya cansado de las labores del campo, labores que de verdad lo agotaban mucho y tenía que ir a dormir, tenía que acostarse entonces para poder cumplir al día siguiente. Y su mamá quedaba ahí despierta con los niños. Hasta que en ese momento, que fue algo totalmente extraño, estaban despiertos ya no tan altas horas de la noche, 10:30, 11 más o menos, cuando Fabián de repente pudo comprobar aquella situación que tanto habían hecho mención, habían hecho mención todos los vecinos, tanto cuando iban a comprar y también cuando se reunían afuera de la misa el día domingo. ¿Qué había sido? ¿Qué había pasado? Regularmente cuando había gente transitando por el sector, malandros, me refiero a cuatreros y cosas por el estilo, siempre los perros ladraban. Y en cada casa de campo había más de uno, dos o tres o cuatro, cinco o hasta 10 perros que custodiaban el lugar. Bueno, en ese tiempo no era tan necesario. No tenían más que nada como mascotas para que los pudieran acompañar. Pero cuando Fabián pudo escuchar lo que realmente hablaba la gente, su única reacción fue que un frío completo comenzó a correr desde su propia nuca por toda su espalda. Sí, había escuchado otro tipo de sonidos aludiendo a seres extraños, que ya hice mención 2 veces, pero nada como lo que estaba oyendo en ese momento. A la lejanía, pero muy fuerte, no sé si me explico muy bien, por lo menos Fabián me comentó, o sea, disculpen, no Fabián, me comentó muy bien que era tan lejos, pero cerca. Era algo desgarrador que calaba los huesos, te hacía tiritar del miedo, no podías controlarte por los espasmos y era el grito desconsolado y desgarrador de una mujer. Gritaba más no poder. Era algo que no se podía... ¿Cómo se los puedo explicar? No se podía dar una explicación. Coloquémonos en el escenario que fuese ahora. Con todo el frío que hace en esta oportunidad, y en los años 80 sí llovía, Don Fabián comenta que había llovido hace muy poco y que el campo en sí no era fácil de transitar. Porque si tú vas, a pesar de que vayas con botas de agua, la humedad y el rocío y además el agua de lluvia te deja empapado entero. Y además que estaba todo lleno de matorrales y árboles. Por ende, una persona, para que transite de noche, más encima nublado, sin luna, todo oscuro, necesitas algo con que alumbrar para poder efectuar una caminata nocturna, no caerte dentro de aquellas acequias que estaban en las cercanías de ese lugar. ¿Cómo se explican ustedes? Y aquí no quiero menospreciar, ojo, que no se malentienda, que una mujer
tipo 10:30, 11 de la noche. En esta época, en aquel momento de los años 80, como hito del año 85, para dejarlo como un ejemplo, pudiese estar circulando por el sector. Claro, la gente se asustaba mucho, más que nada, porque podrían estar atacándola. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué hacía ella dando vueltas a esa hora? ¿Y quién la estaba atacando? Ahora, el otro punto en contra era la continuidad de estos gritos a través del tiempo. No era solamente que una vez se haya escuchado, ya lo dice mención. Todos los del sector mencionaban que la habían oído en variadas oportunidades. Y en este momento, con esa curiosidad que tanto llama la atención a nuestro testigo, don Fabián, quería averiguar qué era, pero el sueño siempre le ganaba porque era muy tarde. Pero en esa oportunidad fue más temprano. Lo único que hizo, a pesar del miedo, se acercó hacia la ventana, corrió la cortina, y yo lo dije, dice mención, estaba nublado y muy oscuro, no se veía nada, absolutamente nada. Pero el grito, o sea, disculpen, los gritos eran horribles, desconsolados, como si, como decía mi papá, están matando a este cristiano, como si la estuvieran torturando. Pero entre los gritos se escuchaban palabras que no podía dilucidar qué era. No era claro su hablar, eran más lamentos sollozos que palabras claras. Pero sí buscaba algo. Ahora, con el pasar del tiempo y averiguando más información, y bien como lo dicen nuestros queridos barcasianos, ahora lo afirma a pie juntos, de que aquel encuentro de aquella noche, esas bullas, esas voces, esos lamentos, correspondían a la famosa Llorona, muy famosa en México, escuchada acá en Curacaví en los años 90, exactamente en el año 1996, a orillas del estero Puangue, llegando al puente Lolenco. Para los que son habitantes de la comuna, saben el lugar exacto. También en los años 80, no, 90, 2000, en Colina, caso que ya comentamos con anterioridad aquí en la Barcaza. Pero este caso era totalmente distinto a lo que nosotros hemos hablado, porque era siniestro lo que estaban escuchando. Y era tanta la desesperación que nuestro testigo lo que hizo, abrió la puerta, salió al corredor y ver qué estaba pasando, a pesar de que su mamá le había dicho no salgas. Ustedes saben que la gente de campo siempre tiene respeto a lo desconocido, que es obra del demonio. No tienes que acercarte porque te puede pasar cualquier cosa, menos ir a lugares oscuros, solo. Pero él sí quería salir, como que algo lo estaba llamando. Él sentía, presentía, ayúdame, por favor. Pero el miedo y la valentía como que había una mezcla extraña, que lo intentaba de llenar de valor, pero no era así. Mira, voy a aprovechar de leer un comentario de Valeco, el cual dice que cuando era chico, y por el temor que metían los adultos, lo acabo de hacer mención, llegué a confundir las peleas de gato con el llanto de una guagua. Dímelo a mí, que pelean arriba del techo de mi pieza, de mi casa. No tengo gatos y parece club de la pelea. Imagínate. Ahora, este proceso, como lo pregunta Carlos, ¿cuánto duró? Él lo escuchó solamente una vez. Y eso es lo extraño. Porque no pudo volver a repetir esa experiencia, pero sí quedó marcado dentro de su conciencia ese momento. Debe ser heavy escuchar a La Llorona en vivo. Debe ser heavy. Mis viejos la escucharon. Mi viejo aseguraba, siempre me decía, con todo el respeto del mundo, me decía, "Oigan, si yo la escuché". Mi mamá también la escuchó, acá en Curacaví.
¿Para qué decir acá en la población? Raúl Silva Enríquez se vio temprano. Acá en Curacaví se escuchan gritos de lloronas, pero es por la... sí. En Pirque también, aunque suena muy repetitivo, nos dice Verónica. No, no suena repetitivo. Lo que pasa que esta temática, como está siendo escuchada en varias partes, en distintos periodos de tiempo, pero es el mismo fenómeno. Tiene que ser un miedo muy grande al escucharla, nos dice Jorge. Son almas arrastradas al infierno, nos dice el Antonio. También puede ser esa posibilidad. Mucho miedo, nos dice Fernando. La Llorona viene de la época de los españoles. Sí, un mito muy antiguo. Cada comuna, pueblo, región y villorrio tienen historias de la Llorona, contada en diferentes formas. Cada experiencia es distinta. Por eso les digo, a pesar de que sea una temática que ya se ha hablado, la forma de actuar, oye, pensé que estuviera ahí sí, pues se me salió un poco la espalda. Eh, la forma en la cual se muestra y está presente siempre va a ser distinta por cada experiencia. Y Valeco nos dice que ¿a qué se debe que el mito de la Llorona podían escucharlas en distintos puntos de Chile? ¿Estamos ante un fenómeno común pero de distintas almas? Es el mismo modo de operación, pero en distintos lugares. Y también a la misma hora. Es bastante extraño. Y también en otros países, nos dice Verónica. Volvemos al relato. Él al salir al corredor, o sea, Fabián, el testigo, a ayudar a esta mujer, comienza a entender y también a escuchar de forma más clara aquellas palabras que decía entre los lamentos. Buscaba a su hijo. Y no es primera vez que por lo menos yo escucho acá en Chile que hacen mención sobre eso. Pero más que eso, porque quizás es algo repetitivo dentro del folclore a nivel latinoamericano, él más que nada recalca la experiencia, porque no pudo avanzar más, quedó petrificado, muerto de miedo. No podía moverse, no podía hacer nada, sus reacciones habían sido anuladas. Pero él, a ver cómo se los puedo explicar. A pesar de que haya sido un momento más bien corto, porque no es tan extenso estos gritos, sino que es un periodo de tiempo muy corto. No sé, les coloco un ejemplo, 2 minutos, pero para él fue eterno. Fueron lamentos que de verdad no podía comprender, ni mucho menos avalar, no podía tranquilizarse. Y al salir para poder ayudar, porque igual la curiosidad lo llamaba, quedó petrificado y no podía moverse. Claramente, Jimena, en México se habla mucho de este tema de la Llorona, más que en Chile. México, al ser uno de los países más religiosos y también seguidores de la fe católica, tiene muchas creencias y venera muchas veces a este tipo de entidades. Ahora, Antonio nos dice que por eso la posibilidad de las almas al infierno es más probable. Claro, es una de las posibilidades. Y las almas no tienen género. Pueden ser gritos como mujer e incluso animales. Yo creo que Antonio le ha dado un poco al clavo en base a la diversificación de sonidos. Porque muchas veces dentro de lo que es el estudio o la teología dentro de la religión católica, voy a colocar un ejemplo, las entidades malignas pueden tener una interpretación distinta en base a quién se presente, de un niño, de un adulto o de un animal. Y va a depender del receptor, quien lo escuche. Paolo nos comenta que en Chile es distinto. La Pucuyen, que aprovecho de felicitar a Paolo por sus
por sus podcasts, cuentos que no son tan cuentos, hay uno que habla de la Pucuyén. ¿Por qué? Porque este ser es precolombino, o sea, antes de la llegada de los españoles a América. Aparentemente una entidad no humana que presagia infortunio o la muerte. Así que si quieren escuchar un buen podcast relacionado a estas temáticas, vayan a Spotify, Evox y escuchen Cuentos que no son tan cuentos. Si es que no me equivoco, es el número 2 que habla sobre la Pucuyén y el terreno que iban a comprar. Así que 100% recomendado. Un saludo para Jonathan Rojas, que está en la séptima región de nuestro país. Gracias por estar presente el día de hoy en La Barcaza. Diría que el lugar donde ocurra no es de mucha importancia. Es decir, el fenómeno tiene la energía necesaria para no depender del ambiente cuando interactuamos con él. Punto a favor. Claramente no va a depender del lugar, también dependiendo de la entidad que se presente. Verónica nos comenta que quizás grabaciones en el tiempo y se manifiestan en fechas especiales. Me dejaste marcando ocupado, Verónica. Literal. Muy buen comentario. ¿Por qué no decirlo así? Y Valeco dice, yo confundía al tuetué con el queltehue, ¿no? Gritan de una manera distinta. Y Valeco, yo te he mandado audios. Acuérdate, suena totalmente distinto. Yo creo que a muchos les ha pasado, claro, confundir las pelusas de la bufanda. Jorge Hernán Cárdenas dice, también cuenta que es una mujer que ahogó a sus hijos, que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto. Más que sobrecogedor, desgarrador llanto. Bueno, para ya ir efectuando el desenlace de este relato, solamente pudo sentir los gritos, que cada vez eran más cerca, como que rodeaban a la persona o al lugar. No la pudo observar, a pesar de que hay personas que sí la han visto, como en Corina la vieron vestida de blanco y que se perdía en las sombras, sin una explicación hacia dónde iba. Pero acá en Lonquén, en el sector del recreo, no fue así, solamente fue los gritos. Ahora, yo les comenté que había quedado estupefacto ante ese evento, que había quedado congelado, y lo que hicieron en ese momento, o lo que sintió, fue una mano en su hombro que lo tomó de una manera violenta y lo tiró con todo hacia adentro. O sea, en ese momento su mamá lo tomó y lo tiró con viento fresco hacia adentro. Y se llevó un reto de aquellos, una, del por qué tenía que salir, dos, que ya le había advertido y la había desobedecido, y tres, la advertencia de, que ya lo habían dicho, los papás siempre metían miedo, y ya le había advertido que ante cualquier tipo de situación extraña en la noche, como que siempre los mantenían ahí informados de que no tenían que salir, había salido y más encima escuchando a esta entidad llamada La Llorona. Claramente el sonido quedó marcado en su conciencia hasta el día de hoy. Y después de haberla escuchado por varios minutos, que para él fue una eternidad, no volvió a escucharla por el sector, sí en otros lugares. Un saludo para Angélica Álvarez, que nos dice muy interesante la historia. Verónica también nos dice, ¿y si no fuera una mujer, sino más bien una entidad no conocida? Y aquí yo me sumo a lo que dice Paolo Sepúlveda, que es la entidad precolombina llamada Pucuyén, antes de los españoles, muy antigua. Dice, ¿y si podría ser un ente buscando alguna víctima para quitarle su energía? No hay casos conocidos en base a eso. A mí, a ver, no quiere decir que no exista. No conozco algo así, sino que siempre hay una interacción de no contacto en base a este tipo de entidades con el testigo o receptor, lo cual es extraño. Sí hay un daño colateral en base a asuntos energéticos de distancia, digamos, eh, algo extraño, algo raro, te enfermaste, pero no hay una interacción face to face. O sea, encontrarte frente a frente con esta entidad, no he escuchado ningún caso, ninguno.
o con algún duende frente a frente que te esté mirando, tampoco. Sí, a la distancia y cosas por el estilo. Fantasma, ¿para qué decir? Pero es esa relación de espacio que tiene que haber entre la entidad y el testigo, a mí me llama mucho la atención. Un saludo para la señora Eli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y nos comenta que a mí siempre me daba miedo dormir en la pieza de al lado, en el norte, en la casa antigua. Siempre veía cosas en la pieza. Y le conté a mi mamá cuando estaba viva y me hizo una cama a su lado. Y después ya de adulta mi hermana me contactó, o sea, claro, me contactó que en su pieza pasaba algo siempre. Pero ¿qué pasaba? No nos deje con la duda. Ahora, ya para ir ya cerrando el caso del día de hoy, estuvo bastante tiempo con problemas. Mira, acá nos dice Fernando, Lonquén también fue tierra de brujos y demás por estar dentro de la provincia de Talagante y otro tipo de situaciones muy extrañas. Recuerden que hay que tener siempre en consideración, quizás a alguno le va a molestar lo que voy a decir, Salamanca, Curacaví, Talagante y Cauquenes. Ah, y Chiloé. Son 5 puntos recalcantes en Chile. Tarea para la casa. Y Vallejo dice, estas historias van pasando de generación en generación, así como la explicación de la experiencia. Uno cuando niño obviamente se queda con esa explicación hasta que cada uno lo vive. Y después cuando grande siempre uno busca dar una explicación al fenómeno. Es la esencia del ser humano, buscar la explicación a lo desconocido. O en este caso, aceptar a lo desconocido. Yo creo que lo cambiaría la explicación por aceptar. Y estoy hablando a las historias pasadas de generación en generación, que son aceptadas. Y claramente cuando te encuentras con este fenómeno, lamentablemente no de manera directa, indirecta quiero decir al lado, que pasó cerca, ahí ya puedes comprobar, bueno, va a depender de cada uno puede sacar esa conclusión y comprobarlo, pero ahí te das cuenta que muchas veces la mitología y leyenda tiene más matices de cierto que de invención. Para mí es una experiencia propia, que no los voy a hacer, no los voy a obligar a creer, ni mucho menos a que lo acepten, en mi experiencia personal. Claro, soy escéptico todo lo que ustedes quieran, pero hay situaciones que de verdad a mí me han dejado con muchas dudas y obviamente muerto de miedo. Pero en algún momento vamos a encontrar esa explicación. Pero la gran mayoría de los cuentos del campo era más la aceptación que buscar una explicación. Y por ende todos le tenían miedo, no sé, al cola de flecha que podría haber andado en las noches y cosas por el estilo. Pero ya volviendo al relato, acá don Fabián ya después de esa experiencia le costó dormir por muchas noches. En sus sueños escuchaba a esa mujer lamentarse, pero escucharla en el sueño como muy lejano, estuvo con mucho tiempo con miedo, lo tuvieron que santiguar muchas veces, pasó con muchas pesadillas, hasta grande, porque como yo le explicaba anteriormente, la experiencia va a ser impactante para cada uno, totalmente distinta. Para él fue algo impactante, algo como una experiencia de shock. ¡Pum! De repente. Y ustedes saben que eso deja marcas. Y hasta el día de hoy. Verónica nos comenta que yo creo que la mayoría ha tenido un suceso extraño en su vida y cada uno le da su explicación según sus creencias. Lo que dije, ustedes están aquí porque han pasado alguna experiencia extraña y quizás buscan alguna explicación o alguna otra persona que también le haya sucedido. Entonces, con la barcaza siempre nos hemos encontrado con sorpresas de paralelismos, igualdades, similitudes. La señora Ali dice que su hermana le contó que aparecían duendes feos. Me acordé del duende maligno de Arrenca, de la señora Lucero.
Ya le dije el número. Ya. Lo vio con mis otros hermanos cuando eran chicos. E igual tocaban una guitarra. Y no sé si sería verdad. A mi papá lo hicieron dormir porque se le habían pasado las copas y según él despertó gritando que lo estaban ahorcando. Aquí estamos hablando de otro tipo de entidades, los famosos seres elementales llamados duendes. Y Vareco dice, las historias de campo son interesantes, pero lamentablemente hay que ver para creer. Y a muchos le ha pasado. Yo no creí hasta ver el perro negro cruzar los cercos. Bienvenido a Curacaví. Bueno, pasó acá. Un ser de luz puede ser ángel o alienígena. No quiero meter ese tema acá, Antonio. Pero ¿por qué ser de luz si... A ver. Yo creo que lo vamos a dejar para otra oportunidad porque es interesante esa aseveración. Don Fernando nos dice, se puede y no creer, pero la persona que lo vive, me imagino el miedo. Y eso es lo que les decía. La experiencia es aquella que te marca y te da una explicación propia o muchas veces te deja con más dudas ante una situación. Ah, por las creencias personales. Ah, claro, sí. Es que cada uno tiene un punto de vista distinto. Imagínate un creyente neto, así cegado, con una fe y un dogma eh, como caballo de carrera en base a los seres de luz y alienígenas. Obviamente lo va a llevar a ese punto de vista, pero hay que tener un punto súper neutral para poder indagar otras temáticas y tratar de dar una explicación un poquito más lógica. No, inclusive ni siquiera tan lógica, sino que buscar alguna similitud con otras entidades para también dar una pequeña explicación. Entonces, don Fabián, después de esa experiencia que no volvió a vivir, pero sí los vecinos siguieron escuchando, y eso es lo más raro, que no todos lo podían escuchar en unísono. A pesar de la distancia, que era bastante entre vecinos, ustedes saben que el silencio de la noche del campo es el mejor amplificador de sonidos que existe. Porque al haber un grito, lo pueden escuchar a kilómetros de distancia. Pero en ese caso, cuando don Fabián la escuchó a esta supuesta mujer, los perros no ladraban. Yo lo hice mención. Tenía muchos perros, pero no ladraban. Pero sí la escuchó a ella. Pero después no la volvió a escuchar, pero sí los vecinos. Después los otros vecinos, después así. Por un largo periodo de tiempo, estamos hablando no tan extenso de decenas de años, sino que por un tiempo cuando comenzó a poblarse mucho más el sector. Y eso es lo llamativo. Cuando la demografía crece, este tipo de sucesos y fenómenos comienzan a desaparecer, como si estuviesen quitando terreno y no pudiesen actuar de una manera libre. Al estar en la naturaleza, nuestra percepción aumenta, nos dice la de Verónica. Eso es correcto. Pero de ahí ya nunca más la escuchó y con el tiempo comenzó a menguar esta aparición de la extraña mujer que se lamentaba y gritaba por las noches, pero unos gritos ensordecedores y a la vez también macabros, con miedo, que a él lo dejó marcando ocupado hasta el día de hoy. Jorge Nancarte nos comenta también que estas manifestaciones te dan un susto de aquellos que te dejan con gusto qué fue, por qué se presentó, quedando perseguido y preocupado en qué momento se volverá a manifestar. Y también le activan una alerta como de precaución a no salir en las noches, cosas por el estilo. Y bueno, en el lado positivo de todo esto, que no la volvió a escuchar, pero la escuchó, po, que es el tema. Y al escucharla le quedó marcada hasta el día de hoy. Entonces, bueno, sería interesante poder en algún momento acá en la barcaza conocer a alguien de Lonquén
de aquella época y que quizás nos pudiese dar un punto de corroboración, no corroboración porque no estamos para eso, sino que efectuar una asimilación de un hecho de ese lugar, que es la comparativa. Sería muy bueno, sería excelente. Así que, bueno, por parte de don Fabián, aparte del miedo, que dice que estuvo a punto de, porque fue tremendo, es una de las experiencias más chocantes, esa era la palabra, chocante, que ha pasado en su vida. La Verónica nos dice en Santiago, centro, en la esquina de la casa de mis abuelos, también sucedía, también sucedía algo justo a las 3 campanadas de la iglesia y todos eran testigos, o sea, a las 3 de la mañana. Qué extraño, de verdad que es muy raro todo lo que pasa, es súper raro. Oye, a ver, la señora Lina dice, miren, yo era chica y una hermana, se me pasó justo el mensaje, ay, se volvió a correr. Dice, miren, yo era chica y una hermana se mató en un palto grande. Es fuerte, mis hermanos la bajaron. Yo ahora de adulta lo supe. Nadie sabe el motivo. Ella tenía 16 años. Yo creo que por eso siempre me cuidaron, le echaban la culpa a lo que pasaba en esa pieza. Ah, claro, puede ser eso. Y Valeco nos comenta que la ventaja que tenemos hoy en día en comparación a las vivencias de nuestros abuelos, tenemos muchas más herramientas para darles una explicación al fenómeno, exceptuando lo paranormal, que lo científico no lo explica, y no lo podrá explicar por ser algo más espiritual y energético. Grim Reaper también nos dice que me imagino lo que se manifiesta en el campo y no se ha manifestado a los seres humanos, y eso sí me da miedo. Estamos extinguiendo el fenómeno paranormal al tratar de capturarlo. Yo creo que sí. Yo creo que estamos extinguiendo. No, porque siguen sucediendo, sigue pasándose ese tipo de situaciones. Y así don Fabián me contó ese relato y lo tengo acá todavía en el WhatsApp, más los audios, más la conversa. Inclusive ahí me escribió. Ahí está, ay, ahí está, a la distancia. Ahí está el relato. Es muy extenso, con lujo de detalle, más conversarlo. Y lo único que saca como conclusión es que no estamos solos, que hay más cosas viviendo con nosotros y que esa experiencia lo dejó marcado para el resto de su vida. Y como dice don Fernando, estas cosas van a seguir pasando y van a seguir sucediendo. Va a depender de cada uno creer o no y también de poder contar y también relatar quienes tuvieron la posibilidad de poder estar ahí. El Antonio, ¿no? Qué sarcástico, como te mando un saludo, compadre. Si vaya a poder dormir, oh. Oye, quiero agradecer públicamente a don Fabián que tuvo la amabilidad y la confianza de poder dar la posibilidad también de contar este relato de su experiencia de su niñez en Lonquén, en el sector de El Recreo de los años 80. Y más que nada lo hizo para poder sacarse un peso de encima y a la vez también tratar de buscar personas que le hayan pasado algo similar. Como dice Jorge, el fenómeno no se manifiesta a cada rato, es esporádico, escurridizo, caprichoso. Pero más de alguna persona va a decir esto a mí también me sucedió. Así que agradecemos a don Fabián que nos trajo el relato de esta oportunidad o jueves 27 de junio.
Verónica nos comenta que en aquel lugar de Santiago, como nos comentaba ella, se sentía un hombre agitado que corría como si estuviese huyendo, al parecer descalzo por el sonido de esas baldosas que habían antiguamente. ¡Wow! Por este otro lado, Ibaleco nos dice, ¿cómo podemos distinguir de un fenómeno, de un duende, de un alma de un niño? Difícil. Difícil poder diferenciarlo, ya que avistamientos de este tipo de seres también están con descripciones de niños. Es un tema muy intrigante y difícil de investigar porque no puedes llegar a una conclusión. Se supone que los niños se van de una para arriba, se supone, en teoría, como dicen. Pero en fin. Bueno, la conclusión se la voy a dejar a cada uno de ustedes. Y si han podido también vivir esa experiencia, sería espectacular algún comentario. Agradezco a quienes nos acompañaron el día de hoy en este recorrido de la barcaza de lo desconocido. Casi cumpliendo 3 años de transmisión. De este jueves 27 de junio del año 2024. Bueno, ya es 28, siendo las 0 horas con 16 minutos. Agradezco a cada uno de ustedes la presencia en este navegar de la barcaza de lo desconocido. Y recordad que nos encontramos la próxima semana. Recuerden, especial 3 años de transmisión ininterrumpida por Radio FM Music de la barcaza de lo desconocido. Sería uno de los programas radiales de esta tipología que igual lleva tiempo. Me siento orgulloso. Bien, porque hago lo que me gusta, que es comunicar. También, yo creo que mañana va a ser ya publicada la revista ODE News, aniversario con su 5º aniversario, 5 años, viejo, 5 años de publicación de la revista. En el número sería la edición número 42, porque pasamos de poder publicarla todos los meses a lanzarla bimensual. Y ahí obviamente está la diferencia de mes en base a la cantidad de años, pero 5 años, en la cual van a encontrar artículos muy interesantes de connotados investigadores, como Sergio Sánchez, Marcelo Moya, Germán Manríquez, y obviamente la cuota crítica y sarcástica mía. Saben cómo soy yo para escribir, medio sarcástico, así que no, pero es interesante. Así que agradezco también si pueden compartir la revista ODE News. Dice, muy buenas noches, que descansen y que tengan un buen fin de semana, lo dice Felipe. Buenas noches, la señora Elizabeth. Dice, muy bueno el programa, felicitaciones. Buenas noches, nos dice la señora María Eugenia. Buenas noches y saludos para todos, nos dice don Fernando. Chao, Antonio. Colóquele piñas a su pizza. Y va a volver todo moreteado, se lo aseguro. Recuerden comprar sus lámparas espantacuco, dice Jorge. No, quiero agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado. Lo paranormal siempre tiene una explicación más racional que lo ufológico, pero es más repetitivo y a la vez también enfocado. Buenas noches, capitán, nos dice la Jime, también para usted. Muy buenas noches, también buenas noches, Verónica. Esta negra dice, nos vemos, barcasianos, hasta el próximo jueves. Sobre la conciencia podría ser algún tema. También señora Eli, muy buenas noches. Y recuerden, me quedan 5, no me quedan más. Uy, me quedan nada. 5 libros de cada uno. Increíble. No pensé que se iban a vender todos, se lo juro. La barcaza de lo desconocido, recopilación de los mejores relatos en 1 año y medio de transmisión de la radio, que esto fue el año pasado. Y no solo de Valdés vive la ufología. Relatos del fenómeno OVNI, que no están, algunos no son contados aquí en la radio, no han sido hablados, lo podríamos conversar, podría ser para el aniversario. Casos de Curacaví, a la vez también de Chile. Es interesante, o sea que es que este está todo doblado porque lo andan trayendo para todos lados. Este es como el regalón que tengo yo. Oye, este caso, Madrugando en Pudahuel, es muy bueno. Muy, muy bueno, en el año 1980. Bueno, lo dejo como dato. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, señora Eli. Gracias, Green Reaper. Que tengan todos una bonita jornada de día viernes. Se viene el fin de semana. Cuídense porque se aproxima un nuevo sistema frontal según lo que dice meteorología. Chao. Que tengan muy buenas noches
y gracias por haber navegado en la barcaza de lo desconocido. Que estén muy bien.